Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy traigo una de esas historias que el sistema quiere enterrar, que la sociedad prefiere no mirar, pero si alguien no la cuenta, se repetirá. Estoy a punto de mostrarte algo que va a cambiar la forma en la que ves la escuela, la forma en que miras el poder, la forma en que juzgas el silencio. Si eres de los que creen que todo horror cabe en un expediente, este video no es para ti. Si todavía puedes sentir rabia por lo injusto, por los que no tienen voz, quédate. Activa la campana. Comparte. Porque solo si el dolor se grita, deja de pudrirse en la sombra. Corría el año 2019. Veracruz parecía un pueblo tranquilo. Ríos lentos. Calles de tierra. Niños caminando en uniforme planchado, zapatitos de charol. El eco de las risas en la mañana. Los lunes eran iguales que los jueves. Nada cambiaba. Nadie miraba hacia la vieja escuela, ubicada a un costado del río Jalacingo. Las paredes ya estaban amarillas. La bandera apenas se sostenía. Nadie miraba porque todos creían saber lo que ocurría ahí. Nunca nadie se atrevió a levantar un reporte. Nadie se atrevió a investigar los gritos nocturnos. Eran solo parte del paisaje, decían, como el lodo tras la lluvia, como el olor a humedad. Hasta que apareció la única persona que no sabía cerrar los ojos. Valeria Torres. Joven psicóloga del DIF. Cabello trenzado. Siempre con una libreta bajo el brazo. Toda ternura y rabia. Primera vez en un pueblo así. Le pidieron un diagnóstico. Nada más. Solo anotar, preguntar, firmar. Pero ella preguntaba demasiado. Preguntaba lo que todos no querían responder. El primer día, llegó temprano. Entró por el portón oxidado. Los niños ya estaban formados. La maestra los miraba desde la entrada. No era vieja, no era joven. Su mirada, en cambio, era la de alguien que lleva siglos despierto. Valeria sintió frío. Era verano, pero sintió frío. La maestra sonrió al verla. Unos dientes pequeños, bien alineados. Llevaba una blusa blanca perfectamente planchada. Un reloj barato en la muñeca. «Buenos días, licenciada», dijo la maestra. Su voz era dulce, pero no natural. Parecía la voz que uno finge para los perros callejeros. Valeria recorrió la escuela. 2 aulas, un baño, un patio lleno de gallinas. Todo normal. Todo limpio. Demasiado limpio. Los niños la observaban en silencio. No jugaban. No reían. No peleaban. Solo estaban callados. Grises, idénticos. Valeria anotó. Silencio atípico. Ausencia de interacción espontánea. Presencia de disciplina excesiva. Al salir, preguntó algo al azar. ¿Y sus padres? Un niño bajó la cabeza. Miró su pupitre. No respondió. La maestra intervino. «Muchos son mis hijos», dijo acariciando la cabeza al niño. «No hay nadie que los quiera como yo». Valeria notó un leve temblor en la mano del niño. Solo un detalle, pero imposible de olvidar. La maestra la miró fijo, como si leyera sus pensamientos de principio a fin. ¿Algún problema, licenciada? Valeria sintió un calor en el rostro. Negó con la cabeza. Number nada por ahora. Salió al patio. Se sentó en la sombra. Apuntó en su libreta. Manos temblorosas. Sudor frío. Un zumbido en los oídos. Nunca, en ningún turno previo, había sentido eso. Esa noche no pudo dormir. Soñó con la escuela, con los ojos del niño, grandes, apagados. A la mañana siguiente volvió. Llegó aún más temprano. Vio a la maestra llegar en bicicleta, solitaria, cargando una bolsa enorme, hablando sola. Entró al aula antes que los niños. Oyó un susurro, un sollozo en el rincón. Abrió la puerta despacio. Allí estaba Camila, la más pequeña.
sentada en el suelo, mordiendo su mochila, llorando sin lágrimas. Parálisis total. Valeria la abrazó. Sintió el esqueleto debajo de la piel. La niña temblaba entera. Le susurró que todo estaba bien, que nadie la iba a lastimar. En ese preciso instante, la maestra entró. No hizo ruido, solo apareció. Miró a Camila, luego a Valeria. Sus ojos eran como dos charcos de lodo, opacos, insondables. No es nada, está cansada, murmuró. Tiró de la niña. La sostuvo fuerte, demasiado fuerte. Camila ni lloró. Solo cerró los ojos. La maestra sonrió. Valeria sintió un nudo en el estómago, un sabor metálico en la lengua. El resto de la jornada fue una película muda. La maestra explicaba. Los niños copiaban, moviéndose todos como marionetas, sin chispa. Al mediodía, cuando todos dormían la siesta en el aula, Valeria caminó hacia el baño. Se detuvo. Escuchó sollozos suaves al cruzar la ventana. El canto de una canción de cuna, una voz adulta y apretada. Hijito mío, no llores más, que nadie jamás nos va a separar. Escribió esa frase en su libreta. Sintió frío. Se miró las manos. Temblaban. Esa noche volvió el sueño. Otra vez los ojos sin luz. Otra vez la canción de cuna. Al tercer día, decidió hablar. Llamó al DIF de la región. Puso el altavoz. Pidió que un inspector viniese. Nadie puede vivir así, pensó. La voz al otro lado fue lenta, rutinaria. Dé un informe, licenciada, con pruebas, de preferencia fotos. Sin fotos, no hay caso. Valeria se quedó mirando su teléfono. Frío, sordo. Al día siguiente, llevó una cámara. Disimulada, tomó fotos de los pupitres, de los rostros. Algunas salieron borrosas. Las manos le temblaban. El corazón le latía en los ojos. Terminó la jornada. Regresó a su cuarto. En la computadora amplió las fotos. Se detuvo en una. Un niño con la boca lastimada. Otra, una niña con los brazos llenos de moretones circulares. Otra, dos hermanitos abrazados, idénticos, idénticos. La sangre llamando a la sangre. Sintió un sudor frío. Envió el correo al DIFE. Adjuntó las fotos. El corazón le pesaba el doble. Casi no respiraba. La respuesta llegó 2 horas después. Automática. Su caso ha sido registrado. Nos comunicaremos si lo consideramos pertinente. Eso era todo. Una línea. Una rutina. Un cajón de olvido. Al día siguiente, la maestra habló directamente con Valeria. La llevó a su despacho. Un cuartito con ventanas cerradas. La maestra cerró la puerta. Giró la llave. Se sentó al otro lado, muy cerca. Le sonrió. Todos aquí somos familia, licenciada. Los de afuera no entienden el sacrificio. Valeria tragó saliva. Sintió la presión del aire. 1 minuto sin moverse. La maestra la miraba fijo. No nos denuncie, le susurró. Sería incapaz de entender nuestro amor. Salió apresurada. El temblor en las piernas, el corazón hecho un nudo. En la plaza, Valeria se detuvo. Miró las montañas. Sintió el calor pegajoso en la nuca, el paisaje idéntico y brutal. Valeria sintió un nudo en el estómago, un sabor metálico en la lengua. Salió apresurada. El temblor en las piernas, el corazón hecho un nudo. En la plaza, Valeria se detuvo. Miró las montañas. Sintió el calor pegajoso en la nuca, el paisaje idéntico y brutal. La sonrisa de la maestra era una mancha en su memoria. No nos denuncie, había dicho. Sería incapaz de entender nuestro amor. No era una súplica. Era una advertencia, una declaración de guerra. Valeria comprendió que estaba sola. La respuesta automática del DIF era un muro. La indiferencia de la oficina regional era un abismo.
Y ahora, la amenaza directa de la maestra era el empujón final. Podía irse, pedir su traslado, escribir un informe vago y salvar su carrera, su tranquilidad. Nadie se lo reprocharía. Nadie, excepto ella misma. Y los ojos vacíos de los niños que la perseguirían en sueños por el resto de su vida. Esa noche no hubo sueño. Hubo una decisión. Si el sistema no quería ver, ella lo obligaría a hacerlo. Si la puerta principal estaba cerrada, entraría por la ventana. Literalmente. La escuela, de noche, era una bestia dormida. Un bloque de oscuridad junto al río. El sonido del agua corriendo era el único ruido. Valeria dejó su coche lejos. Caminó por la orilla, entre la maleza. Vestía de negro. El corazón le martilleaba contra las costillas. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como un disparo. Llegó al muro trasero. Bajo, desconchado. Recordaba una ventana del baño que siempre estaba entreabierta. Rezaba para que siguiera así. Escaló con torpeza. Se raspó las rodillas. La adrenalina anulaba el dolor. Saltó al otro lado. Cayó en el patio. El olor a gallina y a tierra húmeda. Silencio. Un silencio denso, anormal. Se agachó, moviéndose pegada a la pared. Llegó a la ventana del baño. Estaba abierta. Un pequeño espacio de esperanza. Metió una mano, luego la otra. Se impulsó hacia adentro. Cayó al suelo del baño con un golpe sordo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Esperó. Nada. El olor a cloro y a moho. Sacó una pequeña linterna, la cubrió con los dedos para que la luz fuera apenas un susurro. Abrió la puerta del baño, milímetro a milímetro. El chirrido le pareció ensordecedor. Salió al pasillo. La escuela estaba en penumbra. Una luz tenue venía de una de las aulas, el aula principal, y con la luz, un sonido, un murmullo. La voz de la maestra, suave, melódica, terrible. Valeria se acercó, pegada a la pared. El frío del muro se le metía en los huesos. Llegó a la puerta del aula. Estaba casi cerrada, una rendija de 1 centímetro. Miró a través de ella, y el mundo se detuvo. Lo que vio no tenía nombre en ningún manual de psicología. Los niños no dormían en catres. Estaban en el suelo. Pero no estaban simplemente acostados. Estaban organizados, agrupados en pequeños círculos, como nidos. En el centro de un nido estaba Tomás, el mayor. Tendría 14 años. A su lado, acostada, estaba Camila, la niña que había llorado en el rincón. Tenía la cabeza apoyada en el brazo de Tomás. Tomás la miraba con una expresión de terror y resignación. Frente a ellos, en otro grupo, 2 hermanas adolescentes estaban acurrucadas juntas, una haciendo el papel de madre, la otra el de hija. Era una obra de teatro. Una representación macabra de la vida familiar. Y la maestra era la directora. Paseaba entre los nidos. Su sombra se alargaba en la pared. Se detuvo junto a Tomás y Camila. Se agachó. Le acarició el pelo a Tomás. «Eres el hombre de la casa, mi amor», susurró. Su voz era un veneno dulce. «Tienes que cuidarla, protegerla. Es tu deber. Es tu familia». Tomás no respondió. Solo temblaba. La maestra se volvió hacia Camila. «Y tú, mi niña, tienes que obedecerle, quererle. Es tu hombre, tu refugio». Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Una náusea violenta le subió por la garganta. Se tapó la boca para no gritar. Esto no era abuso. Esto era la demolición del alma. Era la reescritura de la realidad misma. La maestra estaba creando una nueva especie humana. Una especie nacida y criada para el horror.
obligada a representarlo cada noche hasta que se convirtiera en su única verdad. Valeria temblaba tanto que apenas podía sostenerse. Las manos le sudaban. Tenía que grabar esto. Tenía que tener pruebas. Sacó el teléfono. El pulso le retumbaba en los oídos. Apuntó la cámara a través de la rendija. Pulsó el botón de grabar. El pequeño punto rojo parpadeante era la única cosa real en ese universo de locura. Grabó durante 1 minuto. 1 minuto que pareció una eternidad. La voz de la maestra. La quietud de los niños. El silencio cómplice del aula. De repente, un niño en un rincón tosió. Un sonido seco, pequeño. La maestra se giró bruscamente hacia la puerta. Sus ojos se clavaron en la rendija. Por un segundo, Valeria creyó que la había visto. El corazón se le paró. Sintió un frío de muerte. Retrocedió en silencio, paso a paso, sin atreverse a respirar. Llegó al baño. Salió por la ventana. Corrió. Corrió sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a su coche. Se encerró dentro. Y entonces, vomitó. Vomitó el miedo, la rabia, la impotencia. Se quedó temblando en el asiento del conductor durante 1 hora, mirando el teléfono en su mano. La pequeña pantalla contenía el infierno, la prueba definitiva. Ahora la guerra ya no era silenciosa. Ahora tenía un arma, y estaba dispuesta a usarla. La locura de la maestra Esperanza no nació en esa aula, nació de una grieta en su propia vida. Mucho antes, en otra ciudad, Esperanza había sido luz, la mejor de su promoción en la normal. Llena de ideas de Freire y Montessori, creía que la educación podía salvar al mundo. Se casó con un hombre bueno, un ingeniero. Tuvieron una hija, una niña de ojos brillantes a la que llamaron Luz. Eran una familia perfecta, un cliché de felicidad. Hasta que un día, el cliché se rompió. Un accidente de coche en la carretera a Puebla. Un conductor borracho. El ingeniero murió en el acto. La pequeña Luz, en sus brazos, unos días después en el hospital. Esperanza sobrevivió, pero su alma no. Algo se quebró dentro de ella para siempre. La luz se apagó. El mundo exterior se convirtió en el enemigo. Un lugar caótico, injusto, que le había arrebatado todo. Se encerró en un duelo que se convirtió en paranoia. La despidieron de su trabajo. Nadie sabía cómo tratar con su dolor. Vagó durante años, hasta que llegó a ese pequeño pueblo de Veracruz. Le ofrecieron la plaza en la escuela abandonada. Nadie más la quería. Para ella, fue un refugio, un lugar donde empezar de cero. Un lugar donde construir un mundo nuevo, un mundo seguro, un mundo bajo su control absoluto. Sus propios hijos, nacidos de relaciones posteriores, fugaces y sin importancia, se convirtieron en la arcilla, el material para su creación. En su mente rota, no los estaba abusando, los estaba protegiendo del mundo exterior, de la pérdida, del dolor. Les enseñó que la familia era un círculo cerrado, que el amor era posesión, que el sacrificio era la única ley. La escuela dejó de ser una escuela. Se convirtió en un laboratorio, un útero, una fortaleza contra el caos. Y ella, la maestra, la diosa y la creadora de ese universo hermético, no estaba loca en el sentido clínico. Estaba terriblemente cuerda, dentro de su propia lógica monstruosa. Al día siguiente, Valeria no fue al DIF local. No fue a la policía del pueblo. Sabía que era inútil. Condujo 5 horas hasta Xalapa, la capital del estado. Fue directamente a la sede central de la Secretaría de Educación de Veracruz. Un edificio imponente, frío, lleno de gente con prisa y papeles en la mano. Consiguió una cita con un subdirector de educación básica.
un hombre de traje gris y mirada cansada. Valeria le explicó la situación. Con calma, con precisión. Le habló de los niños, del encierro, de la representación nocturna. El hombre la escuchaba mientras revisaba su correo en el monitor. Asentía de vez en cuando. Entiendo, entiendo. Cuando Valeria terminó, le ofreció el teléfono. Tengo un video. Es la prueba. El hombre levantó una mano, sin mirarla. No, no, por favor. No puedo ver material no oficial. Podría comprometer el proceso. ¿El proceso? Esa palabra de nuevo. Pero es la vida de los niños la que está comprometida, insistió Valeria. El subdirector suspiró. Abrió un cajón y sacó un formulario. Mire, licenciada, para iniciar una investigación formal, necesita llenar el formato F-34 de Reporte de Conducta Anómala Docente. Sea muy específica. Adjunte una transcripción del video, no el video en sí. El departamento jurídico lo revisará. Valeria se quedó mirando el papel. Era una broma macabra. Sentía que las paredes de la oficina se encogían. El aire acondicionado le helaba la piel. ¿Cuánto tardará el departamento jurídico? Depende de la carga de trabajo. Semanas, quizás meses. Meses. Cada noche en esa escuela era una vida entera de tortura. Valeria se levantó. Sintió una rabia fría y clara. Gracias por nada, dijo. Y salió de la oficina. No se rindió. Buscó más arriba. Tras horas de espera y súplicas, logró ver a una directora de área. Señora Ramírez, una mujer elegante, de unos 60 años. Su oficina olía a perfume caro y a poder. La señora Ramírez sí miró el video. O al menos miró 10 segundos. Su rostro no cambió. Ninguna emoción, ninguna sorpresa. Dejó el teléfono de Valeria sobre la mesa con delicadeza. Se reclinó en su silla de piel. Señorita Torres, dijo, con una voz suave, casi maternal. Aprecio su pasión. Hizo una pausa. Pero la maestra Esperanza lleva 20 años en el sistema. Tiene un expediente impecable. Jamás una queja. Ni de padres, ni de supervisores. Porque no hay padres. Ella es la madre de la mayoría. Y el supervisor probablemente nunca ha puesto un pie en esa escuela. La señora Ramírez sonrió levemente. Son acusaciones muy serias, basadas en un video grabado ilegalmente en propiedad privada de noche. ¿Se da cuenta de su posición legal? La conversación había dado un giro. Ahora la culpable era ella. Ahora esto es un caso complicado, continuó la directora. Involucra menores, sí, pero también es su hogar. La jurisdicción es confusa. ¿Es un problema educativo? ¿De bienestar familiar? ¿De vivienda? Se quedó mirando un punto fijo en la pared. Cuando Carmen regresó a la oficina con las pruebas, un superior le dijo, con la mirada perdida en un monitor: Señora Mendoza, ahora esto es un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B. Valeria se dio cuenta de que la mujer no le hablaba a ella. Estaba citando un caso antiguo, un recuerdo, un protocolo. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Lo que le sugiero, concluyó la señora Ramírez, volviendo al presente, es que presente su caso ante el Ministerio Público. Esto ya excede nuestras competencias. Llene el formato 7-C para que nosotros podamos remitir oficialmente su reporte a la dependencia correspondiente. Le tendió otro formulario, otro laberinto de papel, otro callejón sin salida. Valeria salió del edificio. La luz del sol la hirió en los ojos.
Se sentó en una banca, con los formularios inútiles en la mano. Le temblaban, no de miedo, de furia. El sistema no era un muro, era una ciénaga, diseñada para que te hundieras lentamente en la burocracia hasta que te ahogaras en la desesperación. Pero Valeria no se iba a ahogar. Sacó su teléfono. Entró en Internet. Buscó el nombre de un periodista, un hombre conocido en Veracruz por ser un perro de presa. Alguien que no le temía a los directores, ni a los políticos, ni a los formatos. Encontró su número. Marcó. «Hola, señor Morales», dijo, con la voz firme. «Tengo una historia que no va a poder creer, y tengo el video para probarla». La historia explotó. No fue una noticia local. Fue una bomba atómica nacional. El video, pixelado y oscuro, se reprodujo en todos los noticieros. La voz de la maestra, susurrando sus mandatos monstruosos, se convirtió en el sonido del horror nacional. El sistema, antes tan lento, tan indiferente, de repente se movió a la velocidad de la luz. No por justicia, por pánico, por control de daños. La redada en la escuela fue un circo mediático. Decenas de policías, cámaras de televisión, funcionarios con rostros graves que el día anterior le habían cerrado la puerta a Valeria. Sacaron a los niños, parpadeando ante la luz del sol, aterrados. Sus rostros, antes anónimos, ahora estaban en todas las pantallas del país. Una segunda violación. Esta vez, a manos de sus rescatadores. El final no fue una liberación, fue un caos. Los niños fueron separados, enviados a diferentes albergues del DIF, fríos e impersonales. Para ellos, el mundo normal era incomprensible. No sabían jugar, no sabían hablar con otros niños. Algunos se negaban a comer. Otros pasaban horas en un rincón, meciéndose. El horror estaba demasiado arraigado. Valeria visitó a Tomás en uno de los centros. Lo encontró en el patio, solo. Había juntado un pequeño grupo de piedras. Las estaba arreglando en el suelo, formando pequeños círculos, pequeños nidos. Murmuraba para sí: «Tú eres el padre, tú cuidas, es tu familia». Estaba reconstruyendo el único mundo que conocía, el único que tenía sentido para él. Valeria sintió que se le rompía el corazón. Sacarlos del infierno no era suficiente. Ahora había que sacar el infierno de dentro de ellos. Y esa era una batalla mucho más larga, mucho más incierta. La maestra Esperanza fue arrestada. En su juicio, nunca mostró arrepentimiento. Miraba a todos con una calma escalofriante. Cuando le dieron la palabra, dijo: «Ustedes no entienden. Yo creé un mundo perfecto, un mundo sin dolor, sin abandono, un mundo de amor puro. Y ustedes lo destruyeron». No pedía perdón, pedía ser comprendida. Y eso, quizás, fue lo más aterrador de todo. La verdadera perversión no fue el acto en sí, sino la convicción de que era un acto de amor. El sistema no salvó a esos niños. La vergüenza pública lo hizo, pero el sistema sigue ahí, intacto, con sus formularios, sus escritorios, sus directores de área, esperando la próxima historia de horror para clasificarla, para archivarla, para olvidarla. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.